Elvin, una pregunta para seguir lo de el Dios de este siglo, cuando Pablo hablaba del Dios de este siglo, se refería a bueno, a las creencias griegas, a la filosofía griega. Mira, escucha, él está diciendo el Dios de esta era. El Dios de esta era. ¿Sabe lo que está diciendo? Pues el Dios de esta edad, escucha, de esta edad, ¿qué dice la palabra después? Ha cegado el entendimiento. De esta ends, ¿sí ves? De esta generación. Dice clarito, de esta generación presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Con todo tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿quiénes estaban iluminando la oscuridad ahí según Pablo? Adelante. ¿Quiénes estaban iluminando en las tinieblas ahí según Pablo? Ellos, los predicadores estaban iluminando en las tinieblas, siendo luz en las tinieblas. Entonces dice que ellos, el Dios de este siglo, había cegado el entendimiento de ellos. Ahora, cuando ustedes siguen leyendo, escuchen bien, cuando ustedes siguen leyendo lo que el hombre está diciendo, en el versículo 14, sabiendo que el Señor resucitó, escuche, que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con nosotros, porque todas estas cosas suceden por causa vuestra, para que mientras aumente la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracias para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se ha renovado de día con día, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. ¿Están notando que es las cosas que les están cegando el entendimiento? No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. O sea, el mundo material de Corinto le habían cegado el entendimiento a la gente, le había cegado el entendimiento. Eso es lo que está pasando, porque en el versículo 2 dice, pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con justicia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero ustedes saben lo que le pasó a Pablo cuando empezó a predicar a Corinto. Pablo fue atacado cuando llegó a Corinto. Pablo no fue recibido. No fue bien recibido a Corinto. ¿Y quién era el que les había cegado el entendimiento? Para que sigamos desarrollando. Vamos a ir Bueno, a Hechos capítulo 18. ¿Quieren verlo? Vamos a Hechos capítulo 18. ¿Qué le había pasado a Pablo en Corinto? ¿Qué les parece? Para que desarrollemos un poco. ¿Quién tiene Biblia por ahí? yo la puedo leer, 18, ¿qué? Empecemos en el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos.
Y como era del ¿Quiénes mismo, iban a salir? ¿A quiénes se les había dicho que salieran de Roma? a los judíos, Ah, ok, siga. y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y el 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y, Correcto. Ya vas a ver en el versículo 6 lo que sucede. y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, no que era Dios, sino que era el Cristo. Ajá. 18:6, pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, ¿Quiénes blasfemaban? Los y judíos. los judíos, Los pero, judíos blasfemaban. Ah, ok. pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pof, ahí están los primeros corintios que creen. Ahora, quiero que te fijes en el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. ¿Quiénes le iban a hacer mal, Milo? Me imagino que Satanás, ¿no? El príncipe Belcebú con sus demonios, ¿no? Ahora, ¿tenía pueblo Dios en la ciudad de Corintios gentiles? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué dice el versículo? Porque Sí, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ups. los que se habían Pablo se quedó ahí convertido. por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios a los gentiles. Siendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se levantaron contra... No, espérate, lo vamos a leer de otra forma, Vírmelo. Siendo Satanás procónsul de... No, siendo Satanás el que estaba detrás del procónsul y detrás de los judíos. No fueron ellos los que se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal. ¿Quiénes eran los que estaban en contra del evangelio? Los judíos. Ay, que no lo vayan a oír la perspectiva hebrea y todos estos hebreos y hebreos y hebreos estas palabras, porque van a decir que somos antisemitas. Ahora, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Quiénes eran estos? Los judíos. ¿De qué lo acusaban? De que quebrantaba la Torá. Ups. ¿De qué lo acusaban, Milo? En contra de la Torá. ¿Estás notando lo que está pasando aquí? Pero cuando Pablo iba a abrir su boca, vino Gelión y dijo a los judíos, si se tratara de algún agravio, de algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. ¿Estaban ellos haciendo lo correcto delante de Dios? Sí. ¿Estaban los judíos haciendo lo correcto? No. ¿Los estaban acusando injustamente, impunemente? Sí. ¿Están notando? El propio Galeón, el procónsul, escucha bien, Galeón, el procónsul de Acaya, tuvo que meterse y dijo, si se tratara de algún agravio o de algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho os toleraría. Pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra Torá, vedlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los expulsó del tribunal. Vaya. Entonces todos los tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, y a Gilión ninguna de estas cosas le importaba. Pero Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquilas en Cencrea. Se rapó la cabeza porque había hecho voto. Luego llegaron a Éfeso y sigue su recorrido. Entonces, ¿quién era el que cegó el entendimiento de los incrédulos? Wow, el Dios de este siglo. ¿Quién era el Dios del siglo? ¿Quién era el Dios de ese siglo?
el las cosas materiales. entendimiento, correcto, y el entendimiento que ellos tenían no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo llegó a Cesarea y después se fue para Antioquía. Entonces, si ustedes se fijan, la entrada de Pablo a Corinto le causó todo tipo de problemas, ¿verdad? Todo tipo de problemas. Luego, si ustedes se fijan en 2 Corintios capítulo 11, por ejemplo. 2 Corintios capítulo 11, Pablo vuelve a hablar de estas cosas y dice, ojalá me toleraréis un poco de locura, de veras toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen pura delante de Cristo. Pero me temo que así como, voy a tener que leerlo, lo que vamos a hacer, vamos a tener que leerlo, ¿va? Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Espera. La serpiente con su astucia engañó a Eva, pero estos dicen que son sus pensamientos que se habían extraviado de la sencillez. Una preguntita, Milo, ¿quién es la serpiente? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Y sé que el mal está en su corazón y que el pensamiento del corazón de ellos es de continuamente solo el mal. ¿Sí ves? No, Selvin, pero no es que el padre de mentira es Satanás. Ahí está. El pensamiento de ellos se había extraviado de la sencillez y la pureza. Está explicando Génesis, la plática de Eva con la serpiente. ¿No te estás dando cuenta? Ups. Exacto. ¿Se están dando cuenta? ¿Alguien en los comentarios se está dando cuenta que Pablo está explicando qué significa que la serpiente engañó a Eva? Dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿cómo? De la misma manera, vuestros pensamientos se han extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Puf. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, o otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero estimo que en nada soy inferior a aquellos apóstoles eminentes. Pues, aunque yo sea pobre en elocuencia, no lo soy en conocimiento, como en todo os lo he demostrado por todos los medios. ¿Cometí pecado humillándome a mí mismo para que vosotros seáis enaltecidos cuando os he predicado gratuitamente el evangelio? ¿He despojado a otras iglesias recibiendo sostenimiento para ministraros a vosotros? O sea, todo lo que él está haciendo, todo lo que yo encuentro aquí son obstáculos humanos. Puros obstáculos humanos. Pero ese versículo es letal. Letal. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también ustedes se han extraviado la sencillez. Está simplemente explicando qué fue lo que le pasó a Eva. Eva se extravió ella misma en su propio pensamiento de la sencillez que Dios había puesto en el corazón de ellos. Es todo. ¿Cuál versículo es ¿Vale? ese? Segunda de Corintios 11, versículo 3. Selvin, no encaja con lo que dice Jeremías 17:9. Desde el 7 al 9, dirás. 17:9. Sí, pero del 7 al 9. Ah, del 7 al 9 tú quieres. Yo lo leo. Correcto. Pero espérate, aquí les voy a decir quién era el Dios del siglo y quién era la serpiente y todo esto. Quiero que escuchen. ¿Son hebreos? Ups, es una pregunta. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como delirando. Yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligros de muerte, muchas veces. Está hablando de los apóstoles. Y así como ellos eran hebreos, él también. Como eran israelitas, también. Como eran descendientes de Abraham, también. Él está diciendo que él, así como ellos la estaban pasando, él también. 5 veces he recibido de los judíos. ¿De quiénes? Ups.
Verso 24, ahora verso 25. 3 veces he sido flagelado con varas. Una vez he sido apedrado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos. En todos estos lugares tengo que culpar a Satanás de los peligros porque él me acechó. No puedo leer la Biblia babilónica aquí. Entonces, Satanás me engañó. Robé, pero fue porque Satanás me engañó, Selvin. Sí, ahí está. Todos los peligros él está diciendo que son causados por judíos y gentiles, ahí lo está diciendo. ¿Y sabes aquí cómo les llama a ellos? En peligros del mar, en peligros de entre falsos hermanos. Los falsos hermanos. Los falsos hermanos habían cegado la mente de los incrédulos. Cuando Pablo predicaba un lugar, llegaban los otros y decían, ese Pablo anda engañando, anda hablando en contra de la Torah. Eso es a lo que él está diciendo el Dios de este siglo. Si un judío lo decía, debe de ser verdad. Bueno, hermano, una pregunta. ¿No está pasando lo mismo hoy? Si habla hebreo, debe de ser verdad. Si menciona palabras como para allá, para acá, adelante. Adelante, hermano. Eso es lo que iba a decir Selvin, que en otras palabras, el dogma de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Puff. Selvin, cuidado. ¿Cómo va a ser que tú vas a saber más que un judío? Uno que habla hebreo. ¿No es así que dicen? ¿Cómo vas a saber tú más que un judío que habla hebreo? Pero quiero leer un texto que es lo mismito que está diciendo en Romanos 9:5. ¿Están listos? Dale. Lo mismito que está en Romanos 9:5 y versículo 6. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ups. Segunda de Corintios 11, verso 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Eso es mucho que decir. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. ¿Quiénes eran los que le hacían daño a Pablo? El Dios de este siglo, Satanás. Aquí todo era personas. Todas eran personas que andaban enmudeciendo, cegando, se adelantaban a todos los pueblos. Donde Pablo predicaba, ellos llegaban a decir que Pablo era esto, que era lo otro, y engañaban a la gente y la cegaban. Les cegaban el entendimiento para que la gente no escuchase la luz que traían ellos. Esa luz era el Evangelio de Cristo. Pero ellos no lo podían oír porque era más fácil creerle a los que hablaban el idioma, pues, y hablaban de la para allá, para acá y todo. Qué bonito aprender de la Biblia, ¿verdad? Cuando estamos, muchos salimos de las iglesias con el dogma, ¿verdad? De que nos dicen nomás sus pensamientos, pero a mí muchos me decían ese versículo de eso de el Dios de este siglo, me decían, mira, es Satanás, estamos en el siglo de que Satanás no tiene, pero así dice, y el pecado, y uno con eso, ¿verdad? Que los oíamos, pero miren los versículos como dicen diferentes. Y qué sorprendente aprender. Yo estoy tomando nota, hermano. Si no me ve viendo tap es porque yo estoy tomando notas y rayando mi Biblia, No. porque Aquí la es con verdad, un dedo escribiendo y con el otro dando tap. también, aunque me duele eso, ahí está, pero yo estoy tomando nota. Porque me quedé, wow, qué barbaridad, digo yo. Y uno dice, no, Entonces, mira, que ¿quiénes eran Satanás. los tropiezos? Los tropiezos de Pablo, ¿de dónde venían? De Satanás, ¿verdad? Del Dios de este siglo. Wow, sí.